Dicen que en lo profundo de las montañas de la Nueva España, donde los caminos se volvían lodazales y los rezos se confundían con los gritos del viento, existió un orfanato que jamás fue registrado en los archivos coloniales. Nadie sabe quién lo fundó realmente, solo que en sus muros se criaban niños que nadie reclamaba, y que de un día para otro todos desaparecieron. Sus ruinas aún existen, ocultas entre la maleza y el polvo del tiempo, en una región olvidada entre Puebla y Veracruz. Los campesinos lo llaman el hogar de las ánimas. Nadie se atreve a entrar después del ocaso. Algunos dicen que fue obra del demonio, otros que fue un castigo divino. Pero todos coinciden en una cosa: el mal allí no murió. Solo duerme, esperando. Bienvenidos a Voces en la Penumbra. Si eres amante de los misterios que la historia intentó sepultar, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar no es un simple relato, es un eco maldito del pasado. Un grito atrapado entre la fe y la condena. A comienzos del año 1703, el virreinato de la Nueva España atravesaba una época de cambios. Las pestes, el hambre y la superstición convivían con la expansión del cristianismo. Los pueblos más apartados recibían misioneros que fundaban templos y escuelas, pero también orfanatos. En teoría, eran lugares de caridad, pero muchos ocultaban atrocidades que jamás se escribieron en los informes del clero. El orfanato de Santa Rosa de las Cumbres fue uno de ellos. Se levantó en un valle cubierto por neblina, con muros de piedra volcánica y una capilla pequeña al centro. Lo dirigía la Madre Superiora Inés del Sacramento, una mujer de voz dulce y mirada vacía. Se decía que había servido como enfermera durante una epidemia de fiebre amarilla y que había perdido la razón tras presenciar cómo los enfermos morían con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, como si vieran algo. Aquel lugar albergaba a 23 niños huérfanos, la mayoría hijos de mineros muertos en derrumbes. Dormían en catres de madera, rezaban 3 veces al día y sobrevivían con lo que los pueblos cercanos donaban. Pero el pueblo más cercano quedaba a casi una jornada de camino, y el orfanato se fue convirtiendo en una isla de silencio. Nadie subía sin motivo. Y quienes lo hacían, no siempre regresaban. Las primeras historias de horror comenzaron con un visitante. El padre Esteban, un sacerdote joven que llegó para confesar a los niños. Apenas cruzó el umbral del orfanato, los perros del valle comenzaron a aullar. Las hermanas que lo acompañaban dijeron que el aire olía a cera quemada y hierro. Dentro todo estaba en orden, salvo por los retratos de los fundadores. Cada pintura tenía los ojos rasgados con una uña. Cuando el padre preguntó por el responsable, la madre Inés bajó la cabeza. No fue ninguno de los pequeños, padre. Fue él. El sacerdote pensó que hablaba del demonio. Pero Inés respondió sin pestañear. No, padre. Fue el niño que trajo la peste. Y ahí comenzó la verdadera historia del orfanato maldito. El padre Esteban anotó en su diario que esa noche no pudo dormir. Escuchaba pasos sobre su habitación, risas infantiles que se apagaban al nombrar el Ave María, y al amanecer encontró huellas pequeñas marcadas en el polvo, como si un niño hubiese caminado descalzo por el techo. Las monjas decían que era el alma de un huérfano llamado Miguelito, muerto el año anterior durante una fiebre. Pero el padre Esteban descubrió algo peor. El niño no estaba enterrado. En su tumba solo había un crucifijo de madera y una lengua humana seca. Y justo en ese instante, mientras abría el diario para escribir su hallazgo, sintió que una sombra se inclinaba detrás de él. Una voz infantil, ronca y cercana, susurró: «Yo no morí, padre». Usted lo sabe. Silencio. Oscuridad. Y el orfanato comenzó a respirar. No te apartes, viajero de lo oculto, porque en el siguiente bloque descubrirás el origen del niño que trajo la peste. Y por qué la madre Inés ofrecía rezos en una lengua que ni los ángeles reconocen. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque esta historia apenas empieza. A la luz de los candiles, los niños del orfanato repetían sus oraciones mientras el eco de sus voces llenaba los corredores de piedra. El aire olía a humedad, a pan rancio y a cera derretida. Cada madrugada eran despertados por las campanas del claustro y debían rezar antes de probar bocado. En teoría la madre Inés enseñaba el amor de Dios, pero en la práctica enseñaba el miedo. El castigo era su herramienta más usada. Si un niño lloraba por hambre, debía pasar una noche entera frente al altar, de rodillas, con los brazos extendidos sosteniendo una cruz de madera. Si alguno intentaba escapar,
Era encerrado en el sótano donde guardaban los cuerpos de los animales muertos por la peste. Allí, decían, aprendían a no temer al infierno. El padre Esteban no tardó en notar que algo no encajaba. Cada semana moría un niño, y la madre Inés decía que era por fiebres. Pero él jamás vio síntomas. Los cuerpos eran velados en silencio y enterrados en un campo sin nombre, detrás de la capilla. Sin embargo, una noche el sacerdote decidió excavar una de las tumbas. Dentro no encontró restos, solo muñecos hechos con trapos y cabellos humanos. Aquella misma noche, un ruido seco lo despertó. Provenía del pasillo. Abrió la puerta y vio algo imposible. Todos los crucifijos del orfanato estaban invertidos. Y en el suelo, trazado con hollín y sangre, un símbolo que no reconoció. Un círculo con 3 ojos y una lengua al centro. El símbolo apareció al día siguiente en los cuadernos de los niños. Cuando el padre les preguntó quién lo había dibujado, uno de ellos, un pequeño de unos 7 años con mirada vacía, respondió: «Fue Miguelito». El padre tragó saliva. «Miguelito está muerto, hijo». El niño levantó la cabeza. «No, padre. Él vive abajo». Desde ese momento el orfanato comenzó a corromperse lentamente. Las hermanas dormían poco, oían cánticos entre las paredes y decían ver sombras de niños cruzando los pasillos. Una de ellas, Sor Amalia, intentó huir al amanecer. La encontraron colgada del campanario, los ojos abiertos y la lengua arrancada. La madre Inés se volvió aún más estricta. Aseguró que era una prueba divina y prohibió hablar del tema. Pero en secreto, por las noches, descendía al sótano con un libro cubierto por cadenas. Lo abría frente a un altar oculto bajo el suelo de piedra. Nadie sabía qué decía, pero el padre Esteban alcanzó a oírla susurrar en un idioma gutural, antiguo, imposible de identificar. El sacerdote comenzó a enfermar. Tenía fiebre, pesadillas y una sensación constante de ser observado. En sus sueños veía a los niños de pie alrededor de su cama, con los ojos blancos y las bocas selladas con hilo negro. Despertaba empapado en sudor, pero el sonido seguía allí. Un murmullo infantil que repetía una sola palabra: deuda. Una mañana encontró una nota bajo la puerta de su celda. Estaba escrita con carbón y temblorosas letras de niño. «No todos somos huérfanos, padre. Algunos fuimos vendidos». Esa frase lo atormentó. Empezó a sospechar que la madre Inés no solo era culpable de herejía, sino de tráfico de niños. Los más pequeños desaparecían sin registro. Decían que eran adoptados, pero el padre nunca vio a nadie llegar para llevárselos. El orfanato se enriquecía misteriosamente, mientras el hambre aumentaba. Y entonces un día el padre Esteban escuchó el rumor de una carreta que llegaba de noche. Se escondió tras las cortinas y vio cómo bajaban 3 figuras encapuchadas. Entre ellas, la madre Inés. Llevaban costales que se movían, como si dentro hubiera algo vivo. El sacerdote los siguió hasta el sótano, y allí lo vio todo. El suelo estaba cubierto de símbolos trazados con sangre. Los costales se abrieron, y de ellos salieron niños medio dormidos, drogados, con marcas en los brazos. En el centro del círculo, un cuerpo pequeño reposaba sobre una mesa, Miguelito. Pero respiraba. La madre Inés levantó el libro encadenado y murmuró: «Que su alma abra el velo. Que su cuerpo reciba lo que expulsaron del cielo». El niño convulsionó. El aire se volvió pesado, el aceite de las lámparas se apagó, y una sombra surgió del techo tomando forma humana, pero con rostro de niño y ojos de adulto. El padre quiso intervenir, pero algo lo detuvo. El propio Miguelito, con una sonrisa torcida, le dijo sin mover los labios: «Usted llegó tarde, padre. Ya está adentro». El suelo tembló. Las monjas gritaron, y el orfanato comenzó a pudrirse desde adentro. «No te vayas, porque en el bloque 3 descubrirás cómo esa presencia antigua empezó a poseer a los niños y a convertir el orfanato en un infierno en vida». Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que viene a continuación revela el verdadero origen del mal. Un origen que nació antes de la Nueva España misma. Durante los días siguientes, el orfanato se transformó en un purgatorio viviente. Las campanas repicaban solas a medianoche, las paredes sudaban agua negra, y los niños murmuraban frases en latín sin haber aprendido jamás a leer. Algunos se golpeaban la cabeza contra el suelo. Otros dibujaban símbolos con su propia sangre. El padre Esteban sabía que aquello ya no era una simple maldición. Había abierto una puerta que no se podía cerrar. Una madrugada, el pequeño Tomás, de apenas 6 años, fue encontrado en el altar, de rodillas, con los ojos en blanco. En su pecho, grabado con un hierro ardiente, estaba el mismo símbolo del círculo con 3 ojos.
A su alrededor, velas derretidas formaban la silueta de un niño crucificado. Cuando el padre intentó levantarlo, Tomás habló con una voz que no era la suya. Nos dio pan, pero no salvación. Ahora come con nosotros. Y antes de desplomarse, escupió un trozo de cera aún caliente. La madre Inés prohibió cualquier rezo en voz alta. Decía que las oraciones despertaban a los que dormían debajo. Pero el sacerdote decidió ignorarla. Tomó agua bendita, un crucifijo y su libro de oraciones, y comenzó lo que él llamó el primer exorcismo del lugar. Eligió a una niña llamada Rosaura, que llevaba días sin hablar. Su cuerpo estaba frío y sus pupilas dilatadas. Cuando empezó el rezo, las lámparas temblaron. El viento se coló por las grietas y las páginas del libro se movieron solas. De pronto Rosaura abrió los ojos. Su voz era la de una anciana. El niño no fue víctima, padre. Fue elegido. El sacerdote gritó, «¡Demonio, di tu nombre!» Y la niña respondió sonriendo, «Inés». El crucifijo se rompió. El suelo se partió en dos, y de las rendijas salió un olor insoportable, mezcla de carne podrida y azufre. Rosaura comenzó a levitar. Su cuerpo se arqueó tanto que los huesos crujieron como ramas secas. Las monjas huyeron. El padre cayó de rodillas, rezando sin voz mientras el aire se llenaba de gritos. Al amanecer, la niña estaba muerta, pero el cuerpo de la madre Inés tenía las mismas marcas en el pecho. Cuando despertó dijo no recordar nada. Sin embargo, sus ojos no eran los mismos. Ya no había fe ni compasión, solo un brillo oscuro, como si algo más la mirara desde adentro. Esa noche, las monjas comenzaron a desaparecer una a una. Algunas eran halladas muertas en los pasillos, otras simplemente se desvanecían. El sonido de risas infantiles retumbaba por toda la casa. Los retratos lloraban sangre. Los crucifijos ardían sin fuego. Y en la capilla, alguien escribió con ceniza sobre el altar, «El niño trajo la peste, pero el hambre la trajeron los hombres». El padre Esteban intentó huir, pero al llegar al portón descubrió que el camino hacia el pueblo ya no existía. En su lugar, había un barranco inmenso cubierto de niebla. Detrás de él las voces lo llamaban. «Padre, ¿a dónde va? Usted aún no ha visto el rostro del milagro». Regresó al claustro. Encontró a la madre Inés de pie frente al cuerpo de Miguelito, que ahora parecía tener más de 20 años, aunque habían pasado solo días. Su piel estaba tensa, sus ojos completamente negros. La mujer acariciaba su cabello y murmuraba, «Él es la promesa cumplida. Los ángeles lo abandonaron, pero yo lo adopté». El sacerdote levantó su crucifijo una vez más. «Inés, en nombre de Dios, detente». Ella rió. «¿Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando el fuego mató a mis hermanas? ¿Dónde cuando los hombres vendían niños por monedas? No, padre. Aquí solo hay justicia, la justicia del infierno». Y entonces Miguelito abrió la boca. De ella salió un coro de voces. Mailes. Algunas de bebés, otras de adultos, otras que parecían animales. El orfanato se estremeció. Las ventanas estallaron. El padre gritó una última oración mientras las paredes se derrumbaban y todo se cubrió de polvo y gritos. Cuando la calma volvió, no quedaba nada, solo un valle en silencio, y un olor a incienso y ceniza. Dicen que, años después, los campesinos encontraron los cimientos de piedra y una campana enterrada. Nadie se atrevió a tocarla. Pero los que durmieron cerca juraron escuchar, entre la bruma, los cánticos de niños que pedían pan, y los rezos de una mujer que decía haber vencido a Dios. No te apartes, porque en el bloque 4 sabrás lo que ocurrió cuando, 2 siglos después, un grupo de arqueólogos descubrió las ruinas del orfanato y desenterró lo que jamás debió ver la luz. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que viene revela el último secreto de Santa Rosa de las Cumbres. Un secreto que sigue respirando bajo tierra. Pasaron más de 3 siglos. El nombre de Santa Rosa de las Cumbres se borró de los mapas coloniales. Los documentos del virreinato nunca mencionaron su existencia. Pero en el año 2009, una expedición de arqueólogos de la Universidad de Puebla encontró lo que parecía ser una fundación antigua cubierta por vegetación, unos muros, una campana rota y un altar derrumbado. La líder del equipo era la doctora Verónica del Valle, especialista en arquitectura sacra. Junto a su grupo, decidió excavar las ruinas creyendo que pertenecían a una misión franciscana. Pero el hallazgo fue muy distinto. Bajo las capas de tierra, descubrieron restos de cerámica y madera carbonizada, y al excavar el centro, hallaron un sótano sellado con bloques de piedra. Uno de los estudiantes, Martín, grabó con su cámara el momento en que lograron abrirlo. El aire que salió del hueco olía a cera derretida,
humedad y algo más. Algo metálico. Dentro había un altar de piedra, un libro cubierto de óxido y restos humanos de niños, alineados como si hubiesen estado rezando. Verónica informó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero antes de que llegaran los inspectores, decidió pasar una noche más en el campamento. Esa noche encendieron una fogata. Martín revisaba el video de la excavación. En un punto, mientras el polvo se disipa, se distingue claramente una silueta infantil al fondo. Entre las sombras, se mueve. Pensaron que era una ilusión óptica, hasta que escucharon pasos detrás de ellos. Los perros del valle comenzaron a ladrar. El viento cambió de dirección. Verónica sintió que la temperatura descendía bruscamente. Cuando fue a la tienda de campaña para guardar el material, notó algo imposible. El libro del altar ya no estaba donde lo habían dejado. En su lugar había una hoja arrancada, cubierta de símbolos. En el centro, el círculo con 3 ojos. A la mañana siguiente, Martín amaneció con fiebre. Dijo que había soñado con niños desnudos rezando en un idioma extraño, y una mujer con hábito que le ponía la mano en la frente. Decía llamarse Inés. Durante el día su comportamiento se volvió errático. Reía solo, murmuraba frases latinas y se negaba a acercarse al pozo. En una de las grabaciones mientras lo entrevistaban, una sombra pasa por detrás de él, y la cámara se apaga sola. 3 días después, la doctora Verónica fue encontrada en el interior del sótano, inconsciente. El suelo estaba cubierto de ceniza, y las paredes, marcadas con huellas de manos pequeñas. Cuando despertó, no recordaba nada, pero el forense encontró algo en su mano, una lengua seca, humana. Los registros oficiales del instituto aseguran que el sitio fue clausurado por riesgo de derrumbe. Pero entre los pobladores cercanos circula otra historia. Dicen que después de aquella excavación, los niños del pueblo comenzaron a hablar con amigos imaginarios llamados Miguelito y la Madre, que a veces los encuentran rezando mirando hacia el monte, con los brazos extendidos, repitiendo una frase que nadie les enseñó. Él trajo la peste, pero nos dio vida. 1 año más tarde, Verónica del Valle se quitó la vida. Su diario, encontrado junto a su cuerpo, contenía un solo párrafo escrito cientos de veces. No lo desenterramos. Él nos despertó. Desde entonces, ningún investigador ha vuelto a tocar las ruinas. Aún así, algunos aventureros han subido hasta el valle para grabar videos de exploración nocturna. Muchos no regresaron. Los que sí lo hicieron, dicen haber grabado voces de niños en los audios y oraciones susurradas al revés. Los habitantes del lugar aseguran que cada 13 de julio, cuando la luna se refleja sobre las piedras del antiguo claustro, se escuchan campanas y cantos. Nadie sabe si provienen del pasado, o si el orfanato sigue allí, respirando bajo tierra. No te vayas, porque en el bloque 5 conocerás la última verdad, la conexión entre la madre Inés y la doctora Verónica, y cómo la maldición del orfanato no murió en 1703, solo cambió de cuerpo. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que viene revelará el destino final de Santa Rosa de las Cumbres. Y tal vez, de todos los que la escuchan. Una década después del hallazgo, el nombre de Santa Rosa de las Cumbres había vuelto a desaparecer de los registros. Sin embargo, el valle seguía maldito. Los campesinos contaban que por las noches se oían risas y cánticos provenientes del monte, y que los animales se negaban a pasar por la vieja vereda. Nadie lo mencionaba abiertamente, pero todos sabían que algo se había despertado allí. En el año 2019, un equipo de documentalistas llegó desde Ciudad de México. Querían grabar un especial sobre lugares malditos del virreinato. Entre ellos iba una mujer joven, Lucía del Valle. Su apellido no era coincidencia. Era la sobrina de la arqueóloga Verónica. Había jurado descubrir qué ocurrió realmente aquella noche de excavación. El equipo montó cámaras térmicas y micrófonos de campo. Las primeras horas fueron tranquilas, hasta que el sensor de movimiento comenzó a registrar pasos dentro del sótano sellado. No había viento ni animales, solo ese ruido lento, rítmico, como el andar de pies descalzos sobre piedra húmeda. Lucía, curiosa, decidió bajar. Encontró el altar cubierto de polvo y el símbolo del círculo con 3 ojos marcado nuevamente en el suelo. Al centro, una vela recién encendida. Nadie la había puesto allí. Cuando encendió su linterna, la cámara registró algo detrás de ella. Una silueta infantil, apenas visible, que la observaba. El sonido del campanario retumbó de nuevo, aunque no quedaba campana. Y entonces una voz la llamó. Lucía, era la voz de su tía. Giró y vio una figura vestida con hábito antiguo. No tenía rostro, pero hablaba con el tono exacto de Verónica. Él no murió.
Está esperando. Las cámaras se apagaron. Minutos después, los demás miembros del equipo corrieron al sótano. Lucía estaba de pie, mirando el altar. En su mano tenía el libro encadenado. Su voz era serena, demasiado. Ya entiendo por qué no la encontraron culpable. Ella solo cumplía su promesa. Intentaron quitarle el libro, pero las cadenas ardían al tacto. Uno de los técnicos, horrorizado, dijo haber visto detrás de Lucía a una multitud de niños, todos con el mismo rostro. La grabación termina ahí. Días más tarde, la policía encontró el campamento vacío. Las tiendas estaban intactas, las cámaras en su lugar, pero no había rastro del equipo. Solo una grabadora encendida, reproduciendo una voz infantil que decía: «Ahora somos muchos, padre, y tenemos hambre». Los archivos de audio fueron analizados por expertos. Descubrieron que la voz estaba compuesta por al menos 30 timbres diferentes, todos superpuestos, como si hablara un coro de niños desde distintos siglos. El instituto declaró la zona nuevamente inaccesible. Colocaron cruces y sellos de advertencia. Pero los viajeros aseguran que cada cierto tiempo, la tierra tiembla bajo esas piedras y un eco se escucha entre los árboles. Risas, rezos y un tañido metálico que no viene de ningún lugar visible. Nadie sabe si la doctora Verónica, la madre Inés y Lucía comparten el mismo destino, o si son el mismo espíritu multiplicado por el tiempo. Pero los ancianos del valle aseguran que cuando un niño se pierde cerca de las montañas, su nombre resuena dentro del viento, como un nuevo rezo que el orfanato añade a su coro, porque Santa Rosa de las Cumbres no fue destruido, solo cambió de piel. Ya no es un edificio de piedra, es una herida abierta en la tierra, una puerta que respira. Y si alguna vez viajas por las montañas entre Puebla y Veracruz, y el aire empieza a oler a cera y azufre, no mires atrás, porque puede que escuches una voz infantil que te diga, muy cerca del oído: «Yo no morí, padre». Usted lo sabe, el orfanato sigue allí, esperando. Así termina esta historia, pero su eco no. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra historia y los secretos que la fe intentó silenciar. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a entrar al orfanato de Santa Rosa de las Cumbres? ¿O desde qué país nos estás escuchando?